Iglesia Católica. Hoy vamos a empezar el tema con una pregunta. ¿Dónde están las muchas formas de la sabiduría de Dios? Es normal escuchar decir a personas, ¿dónde está Dios? Es que a mi Dios no me escucha, a mi Dios no me ama. Yo le busco y le hablo, pero no me escucha. ¿Qué está pasando que yo ya no sé qué hacer? Esta y otras muchas preguntas son las que se hacen muchas personas. Mi nombre es Ángel Gallo, soy laico, católico, nicaragüense. Y antes de empezar, pongámonos en las manos del Señor. Bien, amado Jesús, gracias por amarnos tanto. Y gracias por la protección de cada día que nos da. Gracias por librarnos del mal y apartarnos de los peligros. Y gracias porque tus ángeles nos cuidan, que así sea. Amén. Bendito seas y alabado, Señor Jesús, hoy y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Bien, si usted viene y me dice Dios es real, Él es omnisciente y omnipresente. Él nunca nos ha dejado de amar. Entonces, aquí la pregunta, ¿en dónde están las muchas formas de sabiduría de Dios? Hoy te voy a mostrar dónde poder conocerla, dónde poder encontrarla. Acompáñame y lo verás. Efesios 3:10 viene a decir lo siguiente. Para que la multiforme sabiduría de Dios se manifieste ahora a los principados y a las potestades en los cielos, mediante la iglesia, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pablo está indicando claramente en dónde es que se manifiesta la multiforme sabiduría de Dios. Pablo lo acaba de decir, en la iglesia. ¿Pero en qué iglesia? En la iglesia de Cristo, la que él fundó en la figura de Pedro, la iglesia universal católica, la verdadera iglesia del Dios vivo. Esto, óigalo bien, hermanitos separados, por favor, y hágame el gran favor de grabársela en su mente para que no se deje engañar por su pastor. Esto téngalo bien claro, sepa dónde es que se va a manifestar la sabiduría de Dios en la iglesia, pero en la iglesia que Cristo fundó, la iglesia universal católica, más nada. Ahora surge la gran pregunta sobre la iglesia. Se la voy a responder tan claro como el agua de mayo. Pregunto, ¿en cuántas iglesias dice la Escritura que se va a manifestar la multiforme sabiduría de Dios? En una sola. Queda claro que la Escritura no dice en muchas iglesias, como lo quieren hacer ver los protestantes. Dice una sola nada más, en la verdadera iglesia de Cristo, que es la iglesia del Dios vivo. Y Dios, por medio de esa iglesia universal católica, Dios dará a conocer las muchas formas de su sabiduría divina. Pregunto, ¿en qué iglesia tengo que estar yo? En una sola iglesia. Ese era el plan de Dios que tenía escondido desde antiguo. Y era un misterio escondido y ahora ha sido revelado. ¿Qué es lo que ha sido revelado? Pablo lo está diciendo. Dios nos ha revelado que Él tiene una sola iglesia. Y es en esa iglesia donde está el misterio escondido y que hoy ha sido revelado. Que la iglesia es una sola unidad con Cristo. Y ese es el misterio que se ha revelado y que en esa iglesia está la sabiduría de Dios para que el mundo lo sepa y lo conozca. ¿Será que el diablo quiere que el mundo sepa o conozca la sabiduría de Dios? No. Entonces, ¿qué va a hacer el diablo Satanás? Va a tratar de destruir a esa iglesia de Cristo. Satanás va a luchar contra la iglesia de Cristo. Satanás va a combatir contra la iglesia de Cristo con sus guerreros, con sus aliados y con sus verdaderos soldados. Todas las sectas protestantes, todas ellas van a atacar a la iglesia de Cristo y lo hacen actualmente en día, descaradamente. El diablo lo sabe y lo tiene bien claro. Satanás sabe que él no puede destruir a Dios. Y como Satanás sabe que no puede destruir a Dios, entonces, ¿a quién tiene que destruir? Lo que Dios más ama. Lo que Dios más ama. ¿Y a quién Dios ama más? A toda su creación, a sus hijos, a usted y a mí, mi amigo. Porque el diablo sabe que destruyéndonos y separándonos de la iglesia de Cristo, Satanás destruye el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Piensen, hermanito, ¿creen que Satanás, el diablo, se le va a aparecer como lo hacen en las películas? O en la revista con cacho y cola. Todo horrible con dientes pelados, salido como si fuera un vampiro. ¿O cree que Satanás va a llegar donde usted va a visitarlo y le va a decir buenas noches? Míreme bien, oiga, míreme bien que yo soy don Satanás. No, le vengo a decir
que vengo a destruir la iglesia de Dios porque en ella van a encontrar las muchas formas de la sabiduría de Dios. ¿Qué haría, hermanito, usted? Salir corriendo y se hace más católico, su fe se profundiza más, ¿o no es así? Usted sale lo más rapidito volando para la iglesia, lo más veloz posible, lo más pronto, y entra a la parroquia y se dirige al sacerdote asustado, asustado, con los pelos parados. ¿Qué es lo que le va a decir al padre? Se me apareció el diablo, Satanás, ¿qué hago? Le pregunto a Satanás, ¿quiere que usted conozca la sabiduría de Dios? No, él no quiere que usted la conozca, él no quiere que usted se dé cuenta, porque si usted conoce las muchas formas de la sabiduría de Dios, usted encontrará su salvación y el diablo luchará para que eso no suceda. ¿Me escuchó? Para que eso no suceda. Ahora escuche, ¿qué pasa si el diablo llega donde usted bien vestidito, digamos así, con una corbatita bien bordadita, bonita, azulita, rojita? Él llega bien arregladito, bien perfumadito, bien presentable, y es más, llevando una Biblia en el sobaco, como lo hacen todos los protestantes. Sí, así la llevan los protestantes. Y le dice, buenas tardes, querido hermanito. Vengo de parte de Jehová, gloria al Señor, aleluya. Le vengo a predicar la palabra de Dios. Le vengo a entregar el mensaje de Jehová. Jehová le manda a decir a usted, hermanito católico, que se salga de esa iglesia católica, porque esa iglesia católica es la gran ramera, la gran prostituta del Apocalipsis. Vete con nosotros, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, para que seas salvo, porque Cristo viene pronto a salvar a su iglesia, porque Cristo viene pronto a llevarte a su iglesia, aleluya, gloria al Señor. Él dice que se va a llevar a su iglesia a morar con él al cielo, y si tú no te conviertes y tú no te entregas al Señor y tú no vienes a mi iglesia, aleluya, gloria al Señor, serás condenado. ¿Sabes? Pensando como piensa el católico. Va a decir el católico, uy, 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 yo mejor me voy y me meto a evangélico. Yo me meto a protestante, seguro que lo hacen. Aquí no me quedo. Pero quiero que sepan que esto no es más que una ignorancia del católico. Qué equivocado actuamos. Pero el católico no sabe y ni cuenta se dio que el que lo visitó fue el diablo, Satanás. Él llegó de saco y corbata y le predicó con la Biblia. Eso, ni cuenta se dio el católico. Satanás fue el que llegó a su casa disfrazado de protestante para que no se dé cuenta que en la iglesia del Dios vivo, la iglesia universal católica, en ella está la plenitud de Dios y en ella están las muchas formas de la sabiduría de Dios. Y sepan que el diablo hará todos sus esfuerzos para que no conozcan las muchas formas de la sabiduría de Dios. El diablo podrá todo su empeño, Satanás hará todo su trabajo. ¿Cómo? A través de sus verdaderos instrumentos aquí en la tierra. ¿Quién es? El pastor y la secta protestante. Satanás no quiere que usted conozca este gran misterio. Solo quiero que observen bien esto, porque la Escritura está hablando de una sola iglesia verdadera. ¿Y por qué decimos una sola iglesia? Porque la Escritura lo dice bien clarito. Escuchemos Efesios 3, 10 al 11. Para que la multiforme sabiduría de Dios se manifieste ahora a los principados y a las potestades en los cielos, mediante la iglesia, verso 11, de este modo Dios ha realizado su designio eterno en Cristo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿De quién es este propósito? ¿De quién es este plan? De Dios, más nada. Esto no es un plan del Papa, este no es un plan de los sacerdotes, que a los sacerdotes se les ocurrió, pero el protestante le dice al católico que es un plan del Papa. No es así, no sean mentirosos servidores de Satanás protestantes. Y usted católico debe de ser ya ignorante, porque este es el plan que Dios tiene desde antiguo, que sea una sola iglesia y punto, caso cerrado. Es un plan de Dios tener una sola iglesia. La Escritura lo dice, ese fue el propósito inicial de Dios, porque Dios así lo tenía preparado desde antiguo. Desde la creación del mundo, tener una sola iglesia y que el mundo entero conozca la sabiduría de Dios. Él dispuso dejarla en su iglesia universal católica. Escucha lo que viene, Efesios 3, 11 al 13. De ese modo Dios ha realizado su designio eterno en Cristo Jesús, Señor nuestro. Verso 12. Quien mediante la fe en Él nos da valor para llegarnos confiadamente a Dios. Verso 13, por eso os ruego, palabra de Dios, te alabamos, Señor,
Pablo está rogando, Pablo está pidiendo. Entonces es importante poner atención, porque aquí Pablo nos ruega, y escuche por favor lo que viene, Efesios 3:13, que no os desaniméis, palabra de Dios, te la damos, Señor. Pablo nos pide a los católicos, por favor, no desmayen, no claudiquen, por favor, no tienen por qué ir ya protestantes. Pablo insiste diciendo que no renunciemos. Pablo nos dice, no desistamos, porque Pablo nos está diciendo, ¿por qué Pablo nos está diciendo esto? Pregunto, para que no se dejen engañar por el protestante, para que no nos dejemos seducir por el protestante. Es por eso que Pablo dice, por favor, no cambien su fe, no cambien la enseñanza de Cristo, no cambien de iglesia, no me diga que me voy a ir a otra iglesia, diga. Y no diga, me meto a protestante. Pablo dice, por favor, no desmayen, no ven que van a perder su salvación. No ven que la están perdiendo. Y Efesios 3:14 dice, 3:13 al 14, no os desaniméis por las tribulaciones que por vosotros padezco, pues ellas son vuestra gloria. Verso 14, aquí doblo mis rodillas ante el Padre, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esto es maravilloso. Mira, esto es maravilloso, saber cómo el gran apóstol Pablo pide y suplica por usted y por mí. Pablo nos enseña que debemos de ser humildes. Pablo dice que por esta causa, yo Pablo doblo mis rodillas delante del Padre y delante de nuestro Señor Jesucristo. Y escúchelo lo que viene, porque aquí hay mucho contenido teológico, sí, mucho contenido teológico que no podemos dejar de pasar por alto. Ponga mucha atención, escuche, Efesios 3:14 al 15. A quien doblo mi rodilla ante el Padre, verso 15, de quien toma nombre, palabra de Dios, te la damos, Señor. Ahora, ¿de quién toma nombre? Pablo le está diciendo, escuche todos los católicos, por favor, mucha atención. Verso 3:15, ¿de quién toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra? Palabra de Dios, te la damos, Señor. Pablo está hablando, o sea, él está diciendo que la gran familia de los hijos de Dios, en la cual toma nombre toda familia en la tierra y en los cielos. ¿Quién es la gran familia de los hijos de Dios? Pablo le está diciendo que la iglesia es la gran familia de los hijos de Dios. ¿Escuchó? La iglesia es la gran familia de los hijos de Dios. Y para que quede más claro, Pablo dice que solo hay una sola iglesia y que esa iglesia es la verdadera iglesia del Dios vivo. ¿Y cuál es esa iglesia? La una y única iglesia universal católica. Por eso todos, sin distingo de raza, ¿escuchó? Color, tamaño, lengua, estamos en la una y única verdadera iglesia universal católica, la que Cristo fundó en la figura de Pedro y la que lo puso como roca inamovible. Y escucha Efesios 3:20 al 21. Aquel que tiene todo poder para realizar todas las cosas incomparablemente mejor de lo que nosotros podemos pedir o pensar conforme a nuestra capacidad. Palabra de Dios, te la damos, Señor. Miren, si prestamos atención a este pedacito pequeñito, comprenderán el misterio de la iglesia en el mundo. Ese misterio escondido desde antiguo. Sepan, Cristo dejó una sola iglesia en el mundo, la una y única verdadera iglesia universal católica. ¿Para qué sirve la iglesia? Atención y lo verá, porque Pablo lo viene a decir, Efesios 3:21, a él la gloria. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pablo enseña que a Dios se le da la gloria, o a Dios sea la gloria, y ponga atención a lo que vamos a dar a Dios, porque todavía no lo sabemos. ¿En dónde tenemos que darle la gloria a Dios? Vuelvo y pregunto, ¿en dónde? Porque no es en cualquier lugar, no es en cualquier casa. Entonces, ¿a dónde es? Escuchemos, Efesios 3:21, en la iglesia, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Deténgase un momentito aquí. Para que se pueda entender mejor, vamos a leerlo de nuevo, para que quedemos claros. Escuche, por favor, para que mañana no me venga a contar cuentos y no le metan gato por liebre a los protestantes, servidores de Satanás. Ellos van a tratar de seducirlo. Escuche bien, Efesios 3:21. A él la gloria en la iglesia. Palabra de Dios, te la damos, Señor. Pregunto, ¿cuántas iglesias tiene Cristo?
La Escritura lo dice, una sola iglesia. A Él la gloria en la iglesia. Entonces, ¿podemos afirmar que hay una sola iglesia? Sí. Si no lo cree, se lo leo de nuevo y verá que una sola es la iglesia de Cristo. Escúchalo bien, protestante. Cristo tiene una sola iglesia. Ahora, hermanito separado, hágase usted la pregunta siguiente. Por favor, hágase. ¿En qué iglesia estoy yo? ¿Alguna vez se ha preguntado en qué iglesia está usted? ¿Estaré en la verdadera iglesia de Cristo? Porque la suya, la de su pastor, no tiene más de 2000 años. La iglesia católica los tiene y más todavía. Y más. Pregunto, ¿cuántas iglesias tiene Cristo? Una. Ya se dio cuenta que el pastor lo engañó, que el pastor es un mentiroso, solo sume, reste, multiplique y divida. Y usted se dará cuenta que podrá estar en la iglesia bautista, en la iglesia pentecostal o llámele como lo quiera llamar. Pero ninguna, escuche bien, pero ninguna de todas esas iglesias o de todas esas sectas protestantes es la de Cristo, la que Él fundó. La de Cristo lleva más de 2000 años. Y la única iglesia que los tiene, escuche bien esto, y la única iglesia que los tiene es la iglesia católica. La de los protestantes, la más vieja, la más antigua, apenas lleva 500 años de fundación. Y esa es la que fundó Lutero, el apóstata más grande de la historia de la humanidad, el hereje más grande de la historia de la humanidad. Y Efesios 3:21 dice, a Él la gloria en la iglesia. Palabra de Dios, te la amo, Señor. El que diga que son muchas iglesias, sea anatema, maldito. Es que no sabe contar, es que no sabe leer. Lo que es seguro es que usted es un gran mentiroso y no sabe mentir. ¿Saben por qué? Porque la Escritura los delata, porque la Escritura los juzga y ese es el problema suyo. La Escritura habla de una iglesia y no de muchas iglesias. La Escritura está hablando en singular. Si lo quiere entender, pastor, entiéndalo. Si no lo quiere entender, nada puedo hacer yo. Yo se lo mostré con Biblia, pero como quiere seguir engañando y engañado, eso ya no es mi problema. Yo ya cumplí. Usted haga lo que le guste, pero no sigue engañando a otros, robándole su salvación. Y Efesios 3:21 vuelve a decir, a Él la gloria en la iglesia. Palabra de Dios, te la amo, Señor. Dice una, a Él sea la gloria en la iglesia, singular. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo? Grande es este misterio que el hombre y la mujer, siendo dos, sean uno solo. Pero está escrito que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y luego serán uno solo los dos. Grande es este misterio y lo refiere a Cristo y a la iglesia. Ahora Pablo dice, a Dios la gloria en la iglesia. Y como hay una sola iglesia, yo tengo que estar en la iglesia verdadera, porque esa iglesia es la única y única verdadera que Cristo fundó y lo hizo en la figura de Pedro. Y esa una y única iglesia universal católica es ahí donde tienen que darle la gloria a Dios y punto. Más nada, más nada. Hay otra iglesia, pero ahí no se le podrá dar la gloria a Dios. Ahí se le dará al que le conté, a Satanás, a Belcebú, al diablo. Pero según lo dice la Biblia, a Dios se le da la gloria en su iglesia. Ahora pregunto, ¿cree esto? Si en verdad lo cree, entonces a Dios se le da la gloria en la iglesia. Me pregunto, y contésteme con mucha sinceridad, por favor. ¿Qué le dirá al protestante? ¿Qué le dirá usted al evangélico cuando llega a su casa? Cuando él le diga la iglesia no es importante. Cuando él le diga que la iglesia no es necesaria. Cuando él le diga que la iglesia es invisible. Cuando él le diga que la iglesia es espiritual. Cuando él le diga que la iglesia no salva. Porque al decirle esto al protestante, le está quitando la oportunidad de poderle dar la gloria a Dios. Así de sencillo, así de sencillo. Y usted está perdiendo su salvación. Pregunto, ¿dónde tengo que darle la gloria a Dios? En la Iglesia Universal Católica, la una y única verdadera iglesia que Cristo fundó. Más claro no se lo puedo decir. Ahora el protestante siempre te va a enseñar que la iglesia no es importante. Sí, siempre lo van a decir. Sencillo. Porque si Cristo no fundó ninguna iglesia, escuche bien esto, porque si Cristo no fundó ninguna iglesia, usted puede estar en la que más le guste, en la que se sienta mejor, donde haya aire acondicionado.
Por eso el protestante tiene que venderle la idea que la iglesia no es importante. Así lo seducen, hermanito católico, y así usted cae en las redes de Satanás. Véalo así. Cuando la iglesia no es importante, Satanás le está robando la gloria a Dios. Porque a Dios se le da la gloria en su iglesia, no en cualquier lugar. Le pregunto, ¿quién es el que envía al protestante para que diga que la iglesia no es importante? Para que usted no le dé la gloria a Dios. Satanás, el diablo, el creador y fundador de todos los protestantes, junto al gran apóstata y hereje Martín Lutero. Concluyo, termino. Sí, termino. Bien, el protestante enseña que todas las iglesias son iguales para confundir al católico. Y además dicen que la iglesia no salva a nadie, que la iglesia es espiritual y que no se ve, pero son solo mentiras del protestante, puras mentiras. Porque si todas las iglesias fueran iguales, el protestante estaría diciendo que Pablo se equivocó. Sí, Pablo se equivocó cuando cambió de iglesia, porque él era judío y se pasó al cristianismo. Entonces Pablo es un mentiroso. Que lo que Pablo predica es pura falacia, pero sepa que el protestante no cree en las escrituras, ellos no le creen a Cristo. Pablo no se equivocó en ningún momento. Pablo jamás hubiera dicho, nunca en singular, a Dios se le da la gloria en la iglesia. Él hubiera dicho que a Dios se le da la gloria en todas las iglesias, plural, porque todas son iguales. Porque en todas adoramos al mismo Dios, tenemos la misma Biblia, aleluya, gloria al Señor. Qué equivocados están los protestantes. Recapacite, lea y escudriñe las escrituras. Reflexione y analice y comprenderá que jamás el protestante podrá ser la iglesia de Cristo. Llámese pentecostal, llámese bautista o llámese hombres de negocio, etc. Cristo fundó su iglesia en la figura de Pedro, porque Él lo quiso así, porque Él es Dios. Él dejó a Pedro como papa de la Iglesia Universal Católica. Bueno, ahí se lo dejo. Si lo quiere creer y escuchar, qué bueno. Si no, allá usted. Ese es su problema protestante. Y el suyo también católico. Que a usted católico le digo, yo ya cumplí. Escúcheme bien, yo ya cumplí. Yo ya le entregué el mensaje. Es a usted hoy que le toca decidir con quiénes se va. ¿Quién se va? ¿Con quién se queda? ¿Dónde se queda? Yo, en lo personal, yo ya elegí. Me quedo en la iglesia que Cristo fundó en la figura de Pedro, la Iglesia Universal Católica. Así que usted decide por usted mismo. Piénselo bien, que el Señor los bendiga hoy y siempre. Amén. Gracias, Señor. Y no se olviden de darle link, de darle clic a la campanita y de suscribirse en este canal católico, Iglesia y Apologética. Ay de mí si no evangelizo, Ángel Gallo. Y hagan su sugerencia para que les lleguen las nuevas notificaciones que estaré subiendo con mucho amor y alegría para ustedes, hermanitos católicos. Amén. Y también para usted, protestante. Gracias.